¿Y si el próximo capítulo de tu vida no se trata de empezar de cero, sino de empezar contigo? Soy Maca Rueda y esto es Acción con Corazón, el podcast que te abraza el alma y también te empuja a moverte. Cada episodio te acompaño a crecer, crear o reinventarte con estrategia, sensibilidad y una buena dosis de verdad. Hello, bienvenidas a este primer episodio de Acción con Corazón. Tercera es la vencida. Esta es la tercera vez que grabo este episodio. No saben lo que ha sido poder tener este episodio en vivo. Desde que partí grabando el primer episodio sin tener el laptop enchufado, por lo que se me descargó la batería en medio de la grabación. Después lo regrabé nuevamente y había estado jugando con los botones del micrófono, que es un micrófono que nunca había utilizado, y no me di cuenta que lo dejé en mute, entonces grabé todo el episodio en mute. Así que este es el tercer intento, vamos por la tercera es la vencida, pero quiero partir dándole las gracias por estar acá, por darme esta oportunidad, por escucharme. Estoy con la guata apretada y con el corazón acelerado, imaginando que esto va a ser escuchado por ti o por todas ustedes. Es una mezcla de emoción, de alegría, de nervios, de vulnerabilidad y miedo también. Son muchas cosas las que quiero compartir con ustedes y por eso este primer episodio quería hacerlo desde justamente eso, desde la incertidumbre, desde el miedo que se siente de empezar algo nuevo, desde, entre comillas, desde cero. Contarles un poquito de mi historia, cómo llegó este podcast, cómo nació la idea de este podcast, porque no salió de un momento de claridad brillante, nació desde el caos, desde la incomodidad, desde esa sensación de ya no sé quién soy, ni hacia dónde voy, ni lo que quiero hacer. Es desde esa incertidumbre que nace este podcast. Yo estoy segura que no soy la única que hace sentido así y por eso quería partir contándoles un poquito de esta historia, de lo que nos pasa cuando el camino se desarma y todavía no tenemos claro cuál será nuestro próximo paso. Porque a veces la verdad es que no necesitamos tener todas las respuestas, simplemente necesitamos escuchar a alguien que nos recuerde que no estamos solas. Mi historia comienza así. Hace un año yo tenía un negocio. Y fui a un viaje de negocios, valga la redundancia, que se suponía me iba a inspirar, me iba a motivar, me iba a llenar de ganas de seguir trabajando duro y estar más conectada que nunca con mi negocio. Pero en vez de eso, llegué con una pregunta que no me esperaba. Y es, ¿y si esto ya no es para mí? Lo que me pasó en ese viaje fue que ya no me vi reflejada en lo que la gente en esa conferencia a la que fui mostraba cómo es el futuro o a lo que uno debería aspirar. Yo me di cuenta que yo no quería ya llegar ahí. Ese no era mi objetivo. Y fue súper confuso porque yo ya había dejado un doctorado para construir este negocio. Y por años realmente creí que este era mi camino para toda la vida. Yo lo veía como mi propósito de vida y me apasionaba. Me desvelaba por esto, me acostaba tardísimo trabajando, me daba dirección, pero algo había cambiado y no podía identificar qué lo que era. Primero fue algo súper sutil, como una piedrita en el zapato, una desconexión suave que casi ni se siente, hasta que ya a fin de año, del año pasado en diciembre, ya se hizo imposible de ignorar. Las razones por las que yo había comenzado ya no resonaban. Seguía queriendo ayudar, quería siguiendo aportar, transformar, ayudar a otras personas, pero ya no desde el mismo lugar. Empecé a hacer el negocio más por inercia que por pasión. Y cuando me di cuenta fue un golpe súper duro, fue un golpe a mis valores, a mi identidad, un desajuste entre lo que hacía y lo que sentía. Tomé distancia primero, intenté reconectar, y durante 6 meses aproximadamente busqué volver a enamorarme de este proyecto, pero al final entendí que no era el proyecto el problema, era yo había cambiado. Fue como esas relaciones amorosas en las que una parte intenta revivir la chispa, recordar los buenos momentos, darle una nueva oportunidad al amor, pero hay un día en que simplemente te das cuenta de que se murió la flor. Y ya no hay mucho más que hacer. Nadie hizo nada malo, la verdad, que simplemente esa flor ya no está viva, cumplió su ciclo de vida y que lo que una vez fue ya no es y que seguir forzándola solamente duele más. Y esto pasó en diciembre. Y junto con esto también llegó la ansiedad. La ansiedad de no saber qué quería, qué iba a hacer. En mi familia con mi esposo tenemos como tradición que todos los años nuevos nos sentamos, después que se acuestan los niños, que termina como toda la fiesta, nos sentamos con una copita de vino y hacemos la resolución para el año siguiente. Hacemos como una evaluación de lo que fue el año y nos planteamos objetivos para el año siguiente. Y a mí pensar en ese minuto me daba mucha ansiedad porque yo ya sabía que no quería seguir con mi negocio y que lo iba a cerrar y lo tenía planificado para enero, hacer todos los ajustes necesarios para cerrar ese negocio, pero no tenía un plan B. No sabía qué quería, no sabía qué iba a hacer y
enfrentarme a hablar con él sobre las proyecciones de próximos años sin saber cuáles eran esas proyecciones me generó mucha ansiedad los días previos al año nuevo. Pero bueno, como lo más importante es la comunicación, lo conversamos y pude salir de esa ansiedad y enfrentar lo que venía, que era lo más desafiante también. Dejar ir algo que fue parte de mi día a día, de mi identidad, de mi vida entera. Y no solo desde la parte emocional, también de lo práctico. Dejar ir o cerrar un negocio en este caso sin tener nada nuevo que abrazar, no tener otro empleo, no tener otro proyecto, otro negocio, significa dejar ir tu fuente de ingresos, soltar sin garantías. Y en mi caso, yo pensaba con 40 años sin claridad, sin certeza, sin ingresos propios y lo peor, sintiéndome como un total fracaso. En medio de esa tormenta fue que empecé a buscar empleo, empecé a buscar trabajo. Tenía miedo, tenía dudas y una autoestima profesional hecha trizas, la verdad. Y como me sentía un fracaso, eso también lo extrapolaba a la hora de buscar trabajo. Y me costó muchísimo hacer mi currículum, me costó poder agarrar todos los conocimientos, experiencias y habilidades que había estado desarrollando con mi rol de emprendedora, de empresaria estos últimos 4 o 5 años y poder ponerlos en un contexto de empleo a un cargo en particular, un cargo específico. Esto hizo que al inicio me subestimara heavy. Empecé a postular a trabajos que se veían entre comillas como súper facilitos, que no involucraran muchas habilidades simplemente por miedo a no estar a la altura y por volver a sentir que no era capaz de alguna forma y volver a tener esa sensación de fracaso de la que en ese minuto todavía no me recuperaba. Y bueno, ¿qué les puedo decir? No me llamaron ni para darme las gracias. No me llamaron a ninguna entrevista. Ahora sí, después de pasar como por esos primeros intentos de postulación de trabajo, empecé a postular a otros que eran más acordes a mis habilidades y a mis estudios, un poco más profesionales, por decirlo de alguna forma. Y ahí sí fui a una entrevista y si bien no me dieron el trabajo, esa entrevista sí me dio algo muchísimo mejor. Y que es lo que más yo necesitaba en ese minuto y que me dio una chispa de claridad, una chispita, porque no fue una llamada completa, fue solamente una chispa, pero fue suficiente. Para mí fue suficiente para darme cuenta que no quería volver a una oficina, no quería un trabajo con horario fijo, por mi familia, por mi forma de ser, por mis prioridades, pero sobre todo porque me di cuenta de que mi alma es emprendedora. Eso es lo que a mí me gusta y eso es lo que yo realmente quería hacer. El buscar trabajo lo estaba haciendo más que nada por llenar mi tiempo, por ganar lucas, pero no porque era lo que yo realmente quería hacer. En resumen, esta etapa de buscar empleo me dejó 2 regalos importantes. El primero es que aprendí a valorar mis habilidades más allá de un título profesional o un puesto laboral. Y 2, es que supe con certeza lo que ya no quería. Y aunque sí, es frustrante el que uno no sepa lo que quiere, porque aún no están las respuestas y uno sigue sin saber cuál es el próximo capítulo. La verdad es que sí, el saber lo que ya no quieres sí es un primer paso y un primer paso grande. Y hay que aprender también a quererlo de esa forma. Identificar lo que no nos gusta también es un paso de vuelta a nosotras mismas. Un paso a reconocer que quizás ya no somos la misma, ya no nos gustan las mismas cosas. Nuestros deseos cambiaron. Y lo que antes nos hacía sentido, quizás hoy ya no. Y eso está bien. Esto es algo que quiero repetir. Quiero repetírtelo de amiga a amiga. Quiero que te quede claro que está bien cambiar. Si hay algo que antes te hacía sentido y hoy ya no, está absolutely fucking bien cambiar. Perdón, se me salió el Spanglish. Entre paréntesis, esto está haciendo un esfuerzo enorme para mí el no hablar en Spanglish, el mantener el español y no meter palabritas en inglés, porque para quienes no me conocen o no conocen mi historia, yo soy chilena y mi esposo también, pero vivimos hace 9 años en Inglaterra y antes vivimos 8 en Australia. Así es que llevo bastantes años de mi vida viviendo en Spanglish y a veces me cuesta no mezclar los 2 idiomas. Mis hijos hablan principalmente inglés, la mayor sí habla español, pero su primera lengua es el inglés, entonces nuestra casa es una mezcolanza entre inglés y español. Pero bueno, cerrando ese paréntesis y volviendo a nuestro tema, aquí es cuando empieza, o yo por lo menos entré a una tercera etapa, por decirlo de alguna forma. La primera, pensando la primera como dejar el negocio, aceptar que ese ya no era mi camino y renunciar. En mi caso lo vendí, pero bueno, es otro tema. Y la segunda, buscar empleo. Y esta tercera etapa fue distinta. Aquí decidí no barrer la incomodidad bajo la alfombra. Decidí que no iba a tapar esa ansiedad por no estar produciendo con más acción, con más hacer, con más ruido, con más prisa, sino que le iba a dar espacio a mi cerebro, a mi corazón. ¿Y qué es lo que hice aquí en este minuto? Lo que hice fue dejé de consumir contenido de negocios.
tanto en podcasts como en redes sociales, en libros, y empecé a escucharme a mí. Y fue incomodísimo. Para mí un ejemplo claro donde les muestro las acciones que fui tomando que me llevaron a poder escucharme más a mí, lo que consumía en mis oídos cuando iba al gimnasio, o cuando salía a caminar, o cuando iba a dejar a mis hijos, porque algo que yo siempre hacía cuando estaba haciendo alguna actividad física era aprovechar el tiempo, te estoy haciendo entre comillas, aprovechar el tiempo de estar escuchando algún audiolibro, de aprovechar el tiempo de estar escuchando algún podcast de negocio, de estar en una clase. Siempre estaba haciendo algo productivo, por decirlo de alguna forma, mientras estaba haciendo ejercicio, caminando, y sin darme cuenta lo que estaba haciendo era cerrándole toda posibilidad a mi mente de poder escucharme a mí. Entonces llegó un minuto en lo que dije, ya voy a parar esto de estar consumiendo tanto conocimiento, y lo cambié por música. Y al cambiarlo por música, personalmente creo que fue un cambio del cielo a la tierra en cuanto a la efectividad de mis rutinas en el ejercicio, porque efectivamente estaba concentrada ahí, estaba mucho más motivada, hasta estaba bailando, no sé. Salía mucho alegre del hacer ejercicio, tenía el efecto de las hormonas de la felicidad mucho más grande al complementar la actividad física con música y no con estar escuchando un podcast. Y después lo que empecé a hacer, que esto llevo poquito tiempo haciéndolo, pero también he notado una diferencia, es que dejé de escuchar cualquier cosa. Ahora no siempre tengo música o un podcast cuando estoy caminando, estoy en el gimnasio, sino que estoy en silencio. Y no se imaginan lo que ha sido estar en silencio, porque me empecé a escuchar a mí, empecé a escuchar mis pensamientos, empecé a tener nuevas ideas, empecé a acordarme de cosas. Y tan obvio que uno no lo ve, que cuando uno está consumiendo todo el tiempo música, podcast, redes sociales o distintas cosas, estamos el 90% de nuestro día llenando nuestro cerebro de información y no les damos un espacio para pensar, no nos damos un espacio para estar en calma. Y no estoy hablando de meditar, eso ya quizás es otra etapa, pero simplemente estar cocinando y estar pensando, no estar escuchando algo, o estar caminando y estar pensando. Es algo súper básico y súper simple, y que siento que con tanto estímulo hoy en día se ha ido perdiendo y nos hemos ido quitando esa oportunidad de escucharnos a nosotras mismas. Entonces, eso es un ejemplo gráfico de cómo fui evolucionando desde el ruido externo a ir volviendo un poco a mí y aprender a escucharme a mí. Y creo también que, volviendo a la idea de las relaciones, estas 3 etapas que pasé se parecen mucho a lo que uno pasa cuando termina una relación amorosa larga. Al principio viene el quiebre, el duelo, que en mi caso fue cuando yo cerré mi negocio. Y después muchas veces viene la etapa de salir, de distraerse, de conocer otras personas, y que si lo llevamos a mi experiencia, o la experiencia que uno puede tener cuando termina un ciclo laboral, es que yo empecé a buscar otros empleos, empecé a buscar otros trabajos, empecé como a coquetear con otros proyectos. Aunque uno sabe, en el fondo uno realmente sabe que lo que necesita no es salir con otras personas, sino que lo que uno necesita es tiempo para volver a uno mismo, para preguntarnos quién soy sin esa relación, o quién soy yo sin ese trabajo, quién soy realmente yo, porque muchas veces hacemos de lo que hacemos nuestra identidad y nos olvidamos de quién somos nosotros mismos. Y eso también pasa tanto con los trabajos como con las relaciones, a veces que nos mimetizamos con nuestra pareja y perdemos un poco nuestra individualidad. O sea, no es que siempre pase, pero puede llegar a pasar. Y cuando uno termina una relación y se ve sola, a veces uno se siente perdida en identificar quién es uno misma. Y por eso hago la relación entre dejar un negocio con dejar una relación larga, porque hay que volver a preguntarse quién somos nosotros sin eso, qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos mueve y qué es lo que realmente queremos. Y esta es la tercera etapa, y que es incomodísima, pero necesaria, porque ahí es cuando empieza el reencuentro. Y en mi caso, en este silencio, aquí es donde empecé a explorar también otras cosas. Me puse a leer novelas, me puse a bordar, empecé a realizar más deporte también, empecé a escribir un diario de vida como cuando era adolescente, que en realidad es lo que hoy día se llama journaling. Y descubrí también en esta etapa que hay cosas que me gustan solo para mí, que no todo tiene que convertirse en un trabajo, que puedo tener hobbies y que puedo disfrutar de hacer cosas sin tener que estar pensando en cómo monetizar, cómo transformarlas en un negocio. Y así fue como, entre hilos, palabras y pausas, algo se despertó. Me volvió el deseo de crear, de compartir y de volver a tener proyectos, pero ahora desde un lugar distinto. Y cuando dejé de presionarme, cuando dejé de buscar ese propósito de vida como que fuera algo que alguien me había robado,
fue cuando empecé a reencontrarme y fue cuando nació la idea de crear un podcast. Y esto estamos hablando de que no pasó de 2-3 semanas después que dejé mi negocio. Estamos hablando de por lo menos 3 meses. O sea, desde que tuve esa crisis de viaje de negocios que me di cuenta que ya no quería hacer lo mismo, pasaron 6 meses hasta que realmente ya tomé la decisión de cerrarlo y luego 3 meses hasta que apareciera esta idea de podcast. Estamos hablando de marzo y bueno, la idea de tener un podcast no vino sola, o sea, no vino como, ya listo, voy a hacer un podcast, empezamos, sino que vino con miedo, con esa voz interna que te dice, ¿quién soy yo para hacer esto? Con el síndrome del impostor o de la impostora en esteroides, con el recuerdo fresco también de haberme sentido un fracaso que estaba aún muy latente cuando primero pensé en la idea del podcast al menos y pensaba, ya tengo 40 años. Bueno, 41, 40 plus 1, 40 más 1. ¿Cómo voy a empezar algo nuevo otra vez? Y si no resulta, y si me vuelve a doler, si no es lo que quiero hacer para toda la vida. Pero ¿saben qué? La verdad yo creo, ahora que lo pienso, no era el hecho de empezar algo nuevo lo que me daba miedo. Lo que me daba miedo de verdad era empezar algo y darme cuenta después de que no era lo que quería hacer para el resto de mi vida. Aquí hay algo que también he aprendido a identificar de mí y que esto es un tema que quiero desarrollar bien en otro episodio, pero aprendí que hay personas que son especialistas y hay personas que son generalistas. Especialistas que les gusta algo y se meten de cabeza en ese tema y es algo que van perfeccionando y desarrollando para toda la vida, como podría ser un médico especialista en algo. Mi esposo es de ese prototipo, que es especialista en lo que él hace y su carrera, él se ve para toda la vida en eso. Y hay personas como yo, que somos generalistas, que nos gustan muchas cosas y que somos un mar de conocimiento con un par de centímetros de profundidad, porque siento que yo sé mucho de muchas cosas, pero llega un punto como que aprendo de algo y llega un límite en el que siento que ya es suficiente para moverme o que ya perdí el interés de querer metiéndome más a profundidad y ya quiero aprender de algo nuevo y ya quiero aprender después de otra cosa nueva y así me la llevo, como aprendiendo de cosas nuevas constantemente. Por eso siempre estoy en algún curso aprendiendo algo nuevo, pero siento que llega un límite de lo que aprendo y ya quiero algo nuevo. Bueno, aprendí que eso está estudiado y existe, son 2 tipos de personas, pero antes yo lo veía como que era un problema conmigo. Y eso también hacía que me diera miedo en meterme en un proyecto y que pensara que después no lo iba a poder seguir para toda la vida, hasta que me di cuenta que no tengo por qué seguir un proyecto para toda la vida, que esa no es mi naturaleza nomás. Pero lo voy a dejar hasta ahí nomás porque es un tema que va para largo y que quiero abordar bien en otro episodio. Otro de los miedos que vino también con la creación de este podcast es que además de tener la presión que les comentaba anteriormente de decepcionarme a mí, también me di cuenta que me daba miedo decepcionar a mi esposo, porque yo agradezco de corazón el apoyo que él me ha dado en todo este proceso. Él nunca me ha presionado que busque trabajo, que empiece otro negocio, al contrario, siempre me ha dicho, tómate el tiempo que necesites. Me repetía mucho, no buscar un trabajo parche o solo por las lucas, por generar ingresos, sino que mejor me diera el tiempo y quisiera algo que me hiciera sentido a largo plazo. Y como les decía, ese apoyo yo lo agradezco muchísimo, pero sin darnos cuenta, eso me trajo también una presión silenciosa. Esa palabra a largo plazo, a mí me tiritaba el ojo. Esa palabra me generaba ansiedad por los que les comentaba anteriormente, que yo no sabía, ¿cómo voy a saber si va a ser algo que quiero hacer para toda la vida? Hasta el día de hoy no tengo esa respuesta, no lo sé, no está en mi naturaleza. Entonces me daba miedo, me daba ansiedad, me daba culpa embarcarme en un proyecto y después no solamente sentirme que yo fracasé porque no lo hice para toda la vida, sino que también sintiera que le estaba fallando a él. Me daba miedo empezar algo y después descubrir que simplemente era un proyecto que también tenía quizás un par de años, un periodo, no sé cuánto tiempo, pero eso de largo plazo toda la vida me aterraba equivocarme, me aterraba volver a sentirme un fracaso otra vez. Pero al mismo tiempo hay otra parte mía, la parte que ama estudiar, que ama investigar, que ama escribir, hablar de cosas profundas y la que ha encontrado los podcasts, la compañía que muchas veces no ha encontrado en otras partes, ha encontrado contención, claridad y esa sensación, esa parte de mí un día me habló bajito y me decía, así como los podcasts te han ayudado a ti a no sentirte sola, tal vez tú también podrías hacer eso para alguien más. Y pensar eso me emocionó. Me emocionó mucho porque si yo me animaba, si dejaba mis miedos, mis
culpas y todas esas sensaciones de lado, yo podría hacer eso para otra mujer. Yo podría ser esa voz amiga, esa compañera de proceso, esa chispa de claridad que quizás alguien también necesita, que como les decía, a veces uno no necesita la llama entera, sino que solo una chispa de claridad que te dé esperanza que vas por buen camino. Y eso, pensar eso, hoy les juro que me daba escalofrío de emoción y de pensar, ¿será que? ¿Será que? Y aquí estamos. Oh, lo hice. ¡Ay, qué emoción! De verdad, lo digo en voz alta de nuevo y me emociona el recordar que este episodio es de alguna forma un lo logré. ¡Ay, me emocioné! Un lo logré salir de ese estancamiento, logré salir de esos miedos, de esa sensación de fracaso. Y aquí estamos, un primer episodio. Por algo tenía que grabarlo 3 veces este episodio, porque yo me siento mucho más suelta, mucho más yo conversando contigo, con ustedes, que quizás lo que salió en los episodios anteriores. Hay algo que quiero decirte con respecto a esto. Aunque tus ideas o proyectos no vean la luz, aunque terminen guardados en un cuaderno o nunca se lancen, no son una pérdida de tiempo. Son parte del proceso. Son escalones. Son intentos que te están acercando, aunque no lo veas, a ese camino que sí vas a querer caminar. Porque no estamos buscando un destino final. No hay una cima, una llegada. Hay caminos. Caminos para explorar, para soltar, para cambiar. Y cada vez que eliges escucharte, cada paso, incluso el que parece fallido, entre comillas, te está enseñando algo valioso sobre ti. Y esto quiero que te lo grabes o que te lo pongas en un post-it y lo pegues en el espejo, porque pasa mucho que sentimos que es una pérdida de tiempo cuando hacemos algo que al final no llega a destino o no llega al destino que nosotros inicialmente pensamos, pero no son pérdida de tiempo, son parte del proceso, son parte del camino que nos va ayudando a reconectar con nosotras mismas. Bueno, el nombre de este podcast es Acción con Corazón. Entonces ya hablamos harto de la parte emocional del corazón, pero sí quiero también darles herramientas para la acción. Quiero contarles de algunas cosas que a mí me sirvieron o me han ayudado en este proceso a tener más claridad y a reencontrarme conmigo misma. El primero es deja de comparar. Ya sé, ya sé que suena súper trillado, que lo has escuchado 1000 veces, pero la comparación es tan silenciosa y es tan automática que a veces no nos damos ni cuenta cuando estamos comparando nuestro día 1 con los 5 años de experiencia de otra persona. A mí me ha pasado harto con el bordado. Yo estoy haciendo recién mi primer retrato de un perrito y me frustro cuando me comparo con mi profe, pero ella lleva años haciendo esto. Y si lo pienso, también es súper injusto exigirme el mismo nivel. Y no es que me falte talento, que es lo que podría llegar a pensar si comparo mi día 1 con los años de experiencia que ya tiene, sino que lo que me falta es práctica, es tiempo, es paciencia. Y eso siento que pasa muchísimo. Y creo que es súper importante tener cuidado con esto porque podemos caer en la trampa de pensar que no somos talentosas o que no es para nosotras porque no vemos que lo hacemos tan bien como X personas, cuando lo que nos falta son horas en la cancha. Y el documental de Michael Jordan, El último baile, creo que así se llama, para mí fue súper importante, fue clave ver este documental porque me hizo darme cuenta que si bien él tenía talento natural, lo que lo llevó a ser Michael Jordan no fue su talento. Fue la dedicación que tenía, fue las horas en la cancha, la práctica, el tiempo, la paciencia, el amor por el juego, más que por las medallas. Así que se los voy a dejar en la descripción el link para que lo vayan a ver en Netflix, si es que quieren, porque es de estos documentales que para mí marcó un antes y un después. Realmente me abrió los ojos a lo que a veces uno cree que es talento, cuando en realidad es práctica. Mucha práctica. En fin, creo que está bien tener referentes. Con esto de no compararse, no digo que no tengas referentes, pero creo que son dos cosas distintas y que se tienden a confundir. Tener referentes, admirar, es para inspirarnos, pero hay que recordarnos todo el tiempo que son esos referentes, alguien a quien miramos con respeto y no con comparación, no para compararnos. No son un espejo ni una medida a la que tenemos que alcanzar. 2. Escribe, hace journal, un diario de vida, como sea que lo llames, pero regálate 10 minutos al día para vaciar tu mente, sin juzgarte, sin corregir, sin buscar respuestas, simplemente para soltar y empezar a escucharte. Yo personalmente he probado distintos estilos de escritura y el que más me sirve, al menos hoy en día, es la escritura libre. Sin estructura, sin guía, sin filtro, solo dejar que las ideas vayan saliendo, vengan como vengan, voy escribiendo sin ningún destino, simplemente para ir descomprimiendo, ir aliviando, ir soltando todo lo que está en mi cabecita. Para mí, la mente es como si fuera una mochila pesada que cargamos todos los días y cuando escribo, cuando hago journal,
Para mí cada palabra escrita es como ir sacando un peso de esa mochila. Un poquito cada día y se va sintiendo más liviana la carga, por decirlo de alguna forma. Y si no sabes cómo empezar, si nunca has escrito, puedes ayudarte al inicio con algunas preguntas súper simples solamente para abrir la puerta, como para soltar la mano y después dejar que todas las ideas vayan fluyendo. Te dejo algunas preguntas que puedes anotar. Si quieres puedes poner pausa y buscar algún cuadernito para anotarlas. La primera pregunta, ¿cómo me siento hoy? Pero de verdad. No busques una respuesta correcta, solo escribe lo que se te vaya viniendo a la cabeza. Nombra las emociones, las sensaciones físicas, los pensamientos sueltos que vayan apareciendo. Hazlo imaginando que estás hablándole a una amiga que no te va a juzgar. La segunda pregunta es, ¿qué necesito hoy que tal vez no me estoy dando? Esta pregunta te va a ayudar a conectar con tus necesidades reales y puede surgir algo como súper específico, quizás descansar o llorar o decir que no a algo en particular. O también puede que salga algo más abstracto, como sentir más paz, sentir más claridad, sentir más reconocimiento incluso. Aquí todo es válido. Y la tercera, ¿qué parte de mí tengo ganas de conocer mejor? Esta pregunta es una puerta de entrada al autoconocimiento. Ahora es importante tener en consideración que no estás buscando cambiarte, sino reconocerte. ¿Qué parte de ti es la que estás buscando o que quieres conocer mejor? ¿La parte creativa, tu parte miedosa, la que sueña en grande? Entonces aquí te dejo estas preguntas, como te decía, son simplemente una puerta de entrada a tu cabecita para que tú puedas después vaciar todo lo que está ahí y puedas sentir esa mochila un poquito más ligera. La tercera herramienta es descansa sin culpa. Y esto también me lo estoy diciendo a mí misma. A veces descansar sí puede que se vea como no hacer nada, pero también hay que considerar que otras veces descansar puede significar o puede ser hacer algo que nos nutre, pero que no tiene un propósito productivo. Mi recomendación es que si puedes desconéctate un poco del ruido externo, silencia todas las voces externas que te exijan estar siempre activa y trata de volver a tu propia voz, escúchala. Como te decía anteriormente, puedes hacer una caminata sin música, puedes tomarte un café en silencio, puedes tomarte una tarde sola haciendo algo simple y preguntarte, sí, yo creo que esto también es importante, preguntarte qué es lo que yo necesito para recargarme de verdad. No desde lo que debería ser, sino lo que mi cuerpo, mi mente y mi alma realmente me están pidiendo. Porque no existe una regla general para descansar. No todas descansamos igual. Una persona puede que una tarde de shopping sea lo más terapéutico del mundo y para otra puede que eso la agote de una manera que termina el día peor de como lo comenzó. O puede que para alguien leer sea un refugio y para otra persona se sienta como una obligación más. Dormir o quedarse en pijama todo el día puede ser una forma de autocuidado y para otra puede ser como una forma de evasión. Entonces no hay fórmulas mágicas aquí, sino que lo que tenemos que hacer es aprender a conectar con nosotras e identificar qué es lo que a nosotras nos hace bien, qué es lo que significa descanso para nosotras y tomar acción desde ahí, desde lo que hace sentido para uno y no lo que te dice el resto por las redes sociales que deberías estar haciendo para poder descansar. En resumen, descansa a tu manera. Cuarto, hace cosas que te gusten sin un objetivo productivo. Sin tener que monetizar, sin convertirlo en contenido ni en estrategia, solo por el placer de hacerlas. Porque eso, aunque no genere ningún ingreso, reanima el alma creativa y que también es tanto más importante que generar ingresos. En mi caso, por ejemplo, a mí me gusta hacer ejercicio en el gimnasio, me gusta entrenar, me gusta la nutrición. De hecho, me certifiqué como coach nutricional y estuve pensando certificarme como personal trainer, pero después me di cuenta que en realidad no quería enseñarlo, no quería ser personal trainer de otra persona, una entrenadora personal de otra persona, no quería convertirlo en un trabajo porque yo lo disfruto para mí, a mí me gusta conectar con mi cuerpo, moverme, sentirme viva y lo mismo con la nutrición, me gusta para poder saber cómo alimentarme mejor a mí, a mi familia, pero no para tener pacientes o clientes y traspasar este conocimiento de esa forma y hacerlo un negocio, sino que me gusta para disfrutarlo como hobby sin la presión detrás de alguna forma de que sea mi trabajo. Entonces es importante también hacer esa diferenciación. Yo casi cometo el error de pensar que porque me gusta entrenar, ese tenía que ser mi propósito de vida. Y no tiene que ser así, puede ser simplemente un hobby. No todo lo que uno ama tiene que ser útil, no todo lo que te apasiona tiene que monetizarse. Y a veces lo más valioso es que simplemente lo hagamos porque nos hace bien. Simplemente eso. Y 5, que ya es la última herramienta, es hablarlo.
no guardárselo. Ponerlo en voz alta, aunque sea una voz bajita al principio, aunque cueste, con alguien que nos pueda escuchar sin apurarnos, sin tener que darnos soluciones, solo con su presencia. Porque a veces solamente ya decirlo en voz alta nos trae claridad, nos ayuda a ordenar nuestra cabeza. A veces hasta nosotras mismas nos damos las respuestas cuando estamos hablando las cosas en voz alta. En mi caso, yo llevo más de 1 año y medio en terapia y para mí ha sido una guía clave en este proceso para reencontrarme, contar con esa guía. Ahora, si la terapia no está dentro de tus posibilidades, porque yo sé que hoy día es un lujo el poder ir a terapia, puedes hacerlo también con una amiga, con una hermana que te pueda escuchar desde el corazón y que tú le digas desde el principio: no estoy esperando que esas respuestas, sino que simplemente seas mi contención, y que si puede devolverte algunas preguntas que a ella sienta que te pueden ayudar para también a ti ir indagando un poquito más y sacándole las capas a la cebolla. Eso va a ser también, en mi opinión, de mucho beneficio para ti. Yo, en lo personal, cada vez que hablo de este tema en redes sociales, siempre aparece alguien diciendo: yo también me siento así. Aunque hablarlo no lo resuelve todo, sí, yo creo que es algo importante porque te permite darte cuenta también que no estás sola. Esta persona con la que hablas probablemente también conecte contigo y te pueda devolver de alguna forma su sensación de lo que tú estás sintiendo. Ella también lo ha sentido, lo siente o lo sentirá en algún minuto. Bueno, y con estas 5 sugerencias ya estamos cerrando el primer episodio de Acción con Corazón. No les puedo contar la emoción que tengo en este minuto. Pero como les decía anteriormente, no son fórmulas mágicas, no son reglas de oro, son simplemente invitaciones. Son algunas herramientas que a mí me han funcionado. Pruébalas. Quédate con lo que te haga bien y suelta la que no. Y me encantaría que me contaras también si alguna resuena contigo, si has probado alguna, si alguna te ha servido. Me encantaría que me cuentes en los comentarios de Spotify, o que puedas ir al último post de mi Instagram y contarme un poquito cuál ha sido tu experiencia. Y si hoy estás ahí, si estás justo en ese momento de la vida en donde lo que haces ya no te representa, donde ya no vibras igual, pero lo nuevo aún no tiene ninguna forma, quiero que te lleves esto. No estás sola. No tienes un problema, estás en una transición sagrada. No tener claridad no significa que estás perdida, significa que estás redescubriendo tu camino. Y ese es un lugar súper valiente. Cambiar no es fracasar, es crecer, es escucharte, es decirte la verdad, es hacerle caso a tu corazón. Así es que, por favor, no te apures, no te juzgues, no te ocupes solo por el hecho de querer calmar esa incomodidad de no tener respuestas, sino que al contrario, honra tus preguntas, vuelva a tu centro y escúchate. Gracias por estar acá, de verdad. No se imaginan la emoción que tengo en este minuto. Y si este episodio te hizo bien, si te sentiste vista, comprendida o simplemente menos sola, me encantaría saberlo. Vamos a hacer una dinámica entretenida en cada episodio. Puedes dejarme el emoji de un corazón en mi último post de Instagram, macarrueda_, y ese va a ser nuestro pequeño código secreto. Es nuestra forma de decir: te escuché, estoy acá. Y si pensaste también en alguien más mientras escuchaba este episodio, compárteselo. Porque a veces no necesitamos respuestas, solo una voz que nos recuerde que no estamos solas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Y hasta entonces, recuerda esto: cuando tomas decisiones desde el corazón, nunca te vas a equivocar. Por eso siempre toma acción con corazón. Chao.